Bueno, yo no voy a hablar sobre cómo solucionar el problema de la deuda, porque para eso están los expertos que saben muchísimo, muchísimo más que yo. Yo quiero que me consideréis más bien como una herramienta dentro de una institución mastodóntica como es el Parlamento Europeo, pues para llevar allí las voces de nuestros pueblos. Decía José Luis San Pedro, que es el economista de la gente, que gobernar a base del miedo es tremendamente eficaz, porque si amenazas con degollar a la gente y luego no los degüellas, sino que los azotas, los explotas o los maltratas, ellos dirán, bueno, al menos no nos han degollado. La deuda que acosa a países como los nuestros lo sabe muy bien, así como sus acreedores, la troika y todo este sistema basado en la debilidad del beneficio económico sobre cualquier otra cosa. La deuda es un mecanismo que desde hace ya mucho tiempo usan las mafias para esclavizar personas y pueblos enteros. Como decía Pablo, pensemos por ejemplo en la trata de blancas y en cómo ciertas mafias consiguen a través del mecanismo del endeudamiento someter a personas que ejercerán la prostitución a cambio de recobrar su libertad, algo tan básico e inalienable como la libertad. Pero peor aún es la deuda inducida, aquella que se contrae de forma obligada al ponernos en una serie de condiciones que nos hace imposible negarnos a ella. Y esta situación es tristemente frecuente en el ejemplo de la trata de blancas, pero también ha ocurrido de forma generalizada en muchas sociedades. Ha ocurrido en mi país, por ejemplo, cuando hace unos años la única forma de acceder a una vivienda era teniendo 200.000 euros en el bolsillo o acudiendo a un banco a buscar crédito. Durante ciertos años en España, millones de jóvenes y familias eran inducidos y obligados a contraer enormes créditos que hipotecaban su futuro. Eso sí, los bancos promocionaban sus hipotecas con todo un ejército de publicistas, ofertas y agentes comerciales que acosaban por teléfono a todo el que tenía una nómina, por pequeña o inestable que fuera. Mientras, los sucesivos gobiernos, los bancos centrales español y europeo, la Comisión Europea, nos vendían la situación económica como todo un éxito. Éxito, por supuesto, del que se hacían responsables. Todo el mundo se endeudaba en esta fiesta del crédito, pero mientras las familias se endeudaban para hacer efectivos sus derechos básicos amparados por la Constitución, como por ejemplo la vivienda o la educación, los bancos y las grandes empresas se endeudaban solamente para lucrarse. Cuando llega el colapso, esos mismos agentes que se jactaban de su responsabilidad en tiempos de vacas gordas comienzan a decir a las familias que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y también decía José Luis San Pedro, si el sistema te ofrecía fácilmente posibilidades para endeudarte, ¿qué significa que hemos vivido por encima de ellas? Las posibilidades estaban ahí. Y ellos no solo lo permitieron, sino que además lo fomentaron. Con la debacle comenzó también la campaña de culpabilización de la gente, 3%. En España este golpe maestro, como también ha dicho Pablo, se dio en el verano de 2011, cuando nuestro gobierno, irónicamente socialista, socializó esa deuda privada mediante una reforma de la Constitución, haciendo que el pago de la deuda sea prioritario sobre cualquier otro gasto del Estado, incluso sobre servicios tan esenciales como la sanidad, la educación, las pensiones o cualquier otro servicio social. Y quiero comparar esto con la Constitución de Ecuador de 2008, que tiene dos artículos preciosos. Uno de ellos dice: se velará porque el endeudamiento público no afecte a la soberanía, los derechos, el buen vivir y la preservación de la naturaleza. Y otro que dice: se prohíbe la estatalización de deudas privadas. Pero en España, en pleno mes de agosto y en una sociedad en estado de shock, se construía un puente para empezar a desmantelar el estado de bienestar. El siguiente paso vino con el rescate a los bancos y cajas de ahorros. Bajo el paraguas del miedo y alegando que si ellos caen, caemos todos, se desarrolló un mastodóntico plan de salvamento de los bancos privados con dinero público. Los gobiernos han mentido descaradamente a los ciudadanos bajo toda una serie de mecanismos y artimañas para que no seamos conscientes de la magnitud del rescate del que se beneficia el sector financiero, en perjuicio de la ciudadanía, que es quien sufre los costes.